Muy buenos días, tengan todos. La Secretaría Nacional de Discapacidad desea agradecerles su participación en esta mañana hermosa, donde nos complacemos en desarrollar el proyecto Hagamos Docencia Tomando Café. En esta ocasión, con el tema Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, oportunidad de articulación e incidencia efectiva para que nadie se quede atrás. La CENADIS cuenta con un consejo interinstitucional e intersectorial para garantizar el cumplimiento de los objetivos y fines que ésta debe cumplir. Para tal efecto, se creó el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad. Para dar inicio a este interesante tema, contaremos con la participación de la licenciada Laura Ceballos Alfonso, técnica del Departamento de Investigación de la Dirección Nacional de Políticas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, quien tendrá la responsabilidad de desarrollar el tema central. Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, CONADIS, oportunidad de articulación e incidencia efectiva para que nadie se quede atrás. Adelante, licenciada Ceballos, el micrófono es suyo. No se le escucha. No se le escucha. Disculpen. Buenos días a todos y todas. Toca hoy conversar con Licenciada ustedes. Ceballos, ¿no se escucha? ¿No me escuchan? Sí, ahora sí. Vamos a esperar unos segundos para ver si la licenciada Ceballos tiene algunos problemas de conexión. Así que vamos a darle unos minutos. Gracias por estar aquí. Ok, aquí estoy. Listo, les comentaba que me toca en esta oportunidad hablar del Consejo Nacional Consultivo, CONADIS, y sentarlo como una oportunidad de articulación e incidencia efectiva para que nadie se quede atrás, ¿verdad? Para poder hablar de esto tenemos que empezar hablando de CENADIS, creada bajo la Ley 23 el 28 de junio del 2007, como una entidad autónoma del Estado con personería jurídica y autonomía en su régimen. Nuestra misión, dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, ¿verdad? Esto lo hacemos promoviendo un cambio de actitud, el respeto a los derechos humanos y a la equiparación de oportunidades. Los principios rectores de nuestra institución, la equiparación de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, y aquí les voy a hacer mucho énfasis en el tema de la participación ciudadana. A través de la Ley 23 del 2007 se crea también el Consejo Nacional Consultivo, y el sustento para crearlo fue precisamente la primera encuesta sobre la prevalencia y caracterización de la discapacidad en la República de Panamá, PENDIS, lo que nosotros conocemos como el PENDIS del 2006.
¿verdad? En este apéndice se hablaba de un 11.3% de personas con discapacidad y eso justificaba que se creara un Consejo Nacional Consultivo. ¿Por qué? Porque 11.3% de población con discapacidad, las personas no viven como islas, no viven solas, viven en un entorno familiar. Y si vemos generalmente que un entorno familiar en nuestro país es de 5 personas, multiplicando 11.3% por 5, estamos hablando de más del 55% de personas en nuestro país que se ve impactada por el tema de la discapacidad. Entonces, ¿qué es el CONADIS? Una instancia de participación democrática conformada por una representación de todas las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada vinculada directamente al tema de la discapacidad. El objetivo del Consejo Nacional Consultivo: promover y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales nacionales sobre discapacidad, a fin de contribuir en el proceso de inclusión social, económico y cultural de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llegamos a esto, verdad? Llegamos al Consejo Nacional Consultivo a través de una estructura, que es la que les estoy presentando en este momento. Ven, el presidente de la República es el que encabeza esta estructura. La idea es que a través del Consejo Ejecutivo, de todos sus ministerios, de todas las instituciones públicas y demás, se ejecute entonces la política nacional de discapacidad. Pero esta política no se puede ejecutar así nada más porque se le antojó a Senadis o al presidente o, en fin, se ejecuta porque nosotros a través de las organizaciones de personas con discapacidad creamos una política nacional de discapacidad. ¿Basada en qué? Por una parte, en el PENDIS, que sustentó el Consejo, la creación del Consejo, y también sustentada en las necesidades que expresen las organizaciones de personas con discapacidad, que aquí aparecen en línea punteada, precisamente porque no son parte de ningún ministerio, son sociedad civil organizada, vinculada al tema de discapacidad. Ellos hacen una función, la función principal de ellos es participar. Por eso hablamos de participación ciudadana, que íbamos a hacer mucho énfasis en el tema de la participación ciudadana. Aquí es donde nosotros necesitamos la participación efectiva de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque en cada una de estas comisiones se van a reunir para decir qué necesitan. En la comisión de familia, en el tema de familia, en la comisión de cultura y deporte, qué necesitan las personas con discapacidad en el tema de deporte y en el tema de cultura. En la comisión de accesibilidad, qué necesitan las personas en los diferentes entornos. Y fíjense, aquí les voy a hacer algo, les voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un Consejo Nacional Consultivo. Cuando hablamos de nacional, para nosotros es muy comprometedor, porque no queremos que todas las políticas y todas las acciones se queden solamente acá en la provincia de Panamá, en la capital, en la sede. Queremos que esto sea extensivo a nivel nacional y de verdad lo queremos hacer nacional, y por eso es que también tenemos pequeños organismos en las provincias llamados consejos nacionales, consejos provinciales, en donde en vez de encabezarlo el presidente allá en la provincia, lo encabeza el gobernador, que es el representante del presidente. ¿Y por qué esto? Porque nosotros necesitamos asegurar que el cumplimiento de la política, el cumplimiento de un plan estratégico, el cumplimiento de la convención, que es la ley 25 del 2007, sea efectivo a nivel nacional. Que nadie se nos quede atrás, que esto se pueda cumplir en las comarcas, que esto se pueda cumplir en Bocas del Toro, en Darién, en Herrera, en Los Santos. De allí la necesidad de que nosotros tengamos estos comités provinciales y que además les pidamos
a los regionales nuestros y a los regionales de las diferentes instituciones, ministerios y demás, que se comprometan en estas comisiones, en trabajar dentro de estas comisiones. ¿Qué son estas comisiones? Bueno, cada una de ellas va a tener un denominador común. En el caso de la Comisión de Accesibilidad, por ejemplo, el denominador común es accesibilidad. ¿Cómo hacen las personas con discapacidad? No solamente para acceder al entorno físico, sino también para obtener información, para acceder a la comunicación. O sea que cuando hablamos de accesibilidad no es solamente la rampa y un baño accesible. Estamos hablando también de la lengua de señas para darle la oportunidad a las personas sordas de incluirse y de informarse en igualdad de condiciones que las demás personas. Cuando hablamos de la Comisión de Salud y Seguridad Social, el denominador común allí es salud. El denominador común en la Comisión de Asuntos Laborales es trabajo, todo lo que tenga que ver con emprendimientos, con trabajo. Ahí está el IPACOP, está el Mitradel, está el INADE, que es el encargado de fomentar el tema de la formación. En la Comisión de Educación vamos a encontrar todo lo que tenga que ver en algún momento con educación. ¿Ven? Ahora bien, nosotros tenemos las comisiones conformadas de acuerdo a cada una de las, de acuerdo a la correspondencia que tenga cada ministerio y cada institución y demás. Pero ¿qué ocurre? Necesitamos que esas comisiones se alimenten de información que dan quienes, las ONG. Nosotros podemos armar con ellos la política, ya de hecho la armamos. La política es 2020-2030. Nos faltan 5 años más para ejecutarla y la vamos a seguir ejecutando. La vamos a desglosar para poder ejecutarla en un plan estratégico que estamos elaborando. Mientras lo estamos elaborando, nosotros necesitamos que ustedes vean la convención, porque el plan estratégico va a contener la convención. Va a tener lo que nos están exigiendo como país, ¿verdad? Y luego entonces ustedes pueden empezar trabajando con el tema de la convención, lo que necesiten de la convención en el tema de familia, lo que se necesite que demande la convención en el tema de cultura y deporte, lo que demande la comisión de accesibilidad cuando se trata de convención, lo que diga la convención en el tema. Y así cada una de las diferentes comisiones. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones generalmente nos dicen, ay, no, es que si yo pertenezco a la de familia, pero yo quiero participar en la de educación, quiero participar en la Comisión de Salud y Seguridad Social y quiero participar. Señores, las organizaciones, ustedes ven que no hablamos de personas individuales, sino que hablamos de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales de personas que trabajan para personas con discapacidad. No hablamos de individuos, hablamos de organizaciones. Es necesario que nosotros como organizaciones también de personas con discapacidad se comprometan a participar en todas las comisiones y no solamente una persona en cada una de ellas. Puede ser una sola persona la que represente a toda la organización en todas las comisiones. Si somos organizaciones de personas con discapacidad, tenemos que tener varios miembros y cuando no podamos, el presidente no pueda ir a la comisión de familia porque al mismo día, a la misma hora está la comisión de salud y es importante ir a la de salud también. Otro miembro debe ir entonces a la comisión de familia, pero nunca se debe quedar una comisión sin participar. No debe quedarse por fuera ninguna persona con discapacidad por participar. Deben participar en las comisiones. Los puestos que tienen las comisiones deben ser ocupados por las personas con discapacidad. La organización debe ser capaz de cubrir todos los puestos, aunque fuera simultáneo. Debe tener más de 7 miembros. No puede ser que sea una sola persona la que vaya a a todas las comisiones. No puede ser. Necesitamos la participación ciudadana y necesitamos la representación. Una vez que va la persona a la comisión de familia
y el vicepresidente va a la Comisión de Salud de esa organización, se reúnen y dicen qué fue lo que ocurrió, qué se demandó, de qué se habló. Para eso son las organizaciones de personas con discapacidad. Y en eso tenemos que nosotros basarnos siempre, que los puestos que hay en cada una de las comisiones para participar no se queden vacíos. Señores de las regionales, nosotros les solicitamos respetuosamente, convoquen a las organizaciones, háblenles sobre este tema. Es importante que ellos participen. Nosotros no podemos dejar a nadie atrás. Para dudas, preguntas y demás, vamos al final de la presentación. Aquí les pongo un bosquejo, más o menos, un esquema de cómo es el tema. Se crea la Política Nacional de Discapacidad de acuerdo a las necesidades expresadas por la población con discapacidad y de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta política se impulsa y promueve su cumplimiento a través del Consejo Nacional Consultivo, pero se ejecuta, óiganlo bien, se ejecuta a través de cada una de las instituciones públicas del Estado y también de la empresa privada, porque si hablamos de accesibilidad, no es solamente en las instituciones públicas. La accesibilidad debe ser universal en todo el país, en todos los lugares donde llegan las personas a diario. También debe poder llegar una persona con discapacidad. Entonces, la política se ejecuta, ejecución en las diferentes instituciones públicas. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque me dijeron que tenía 15 minutos y si sigo hablando le voy a quitar el espacio a los demás conferencistas. Para preguntas estoy a la orden. Bueno, las preguntas serán al final de la exposición de los tres participantes. Muchas gracias, licenciada Laura, por su amplia e interesante exposición. La segunda exposición estará a cargo del magíster Virgilio Carrión, jefe encargado del Departamento de Asuntos Interinstitucionales de la Dirección de Políticas Sectoriales de la SENAC, a quien le corresponderá desarrollar el tema CONADIS, compromiso de las mesas de trabajo y rendición de cuentas a la ciudadanía. Adelante, profesor Virgilio. Gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes esta valiosa información, estos contenidos técnicos que nos competen a todos y que al final debe dar resultado positivo para todos, ¿no? Como Estado. Entonces, ahorita vamos a ver algunas de las acciones bien concretas que realiza el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad. Se observa la presentación a la pantalla, me confirman y continuamos. Sí, permiso, ¿sí? Se debe ampliar. Ok, dame un segundo. Ajá, ¿aquí? Sí. Vale. Entonces, la licenciada Laura ha explicado ya una parte básica, elemental del Consejo Nacional Consultivo. Ahora, en este rápido viaje técnico, yo los voy a llevar a ver específicamente cuáles son de algunas de las acciones transversales que trabajamos desde el Consejo con las mesas de trabajo. El primer responsable del cumplimiento de las políticas públicas de inclusión social y para las personas con discapacidad somos nosotros los funcionarios públicos. O sea que a nosotros nos corresponde el cumplimiento de estas políticas de inclusión social, la defensa de los derechos humanos para el fortalecimiento de un Estado inclusivo. Y eso lo hacemos en conjunto con sociedad civil en un trabajo que desarrollamos desde las mesas técnicas que ya están instaladas por resolución, porque anteriormente las mesas técnicas se reunían de hecho, pero ahora las mesas técnicas se reúnen también bajo los parámetros de derecho. Entonces ya tienen que salir resultados estatales oficiales que se reflejan a través de las actas que levanta cada coordinador con su equipo de enlaces y que cada comisión perteneciente a las 7 comisiones del Consejo
tienen que rendir una serie de productos y en cada comisión se encuentra una serie de ministerios, institutos y secretarías o entidades del Estado que trabajan diferentes temáticas que la sociedad civil necesita que se trabajen para tener resultados de rendimiento y de producto estatal para su participación en plenitud. Entonces, algunas de las acciones del servidor público, entre las acciones del servidor público se encuentran los procesos de inclusión y defensa de derechos humanos, las oficinas de equiparación de oportunidades que se manejan con la herramienta de las políticas públicas, están los compromisos estatales y el Consejo Consultivo, que es donde se rinde informe cada año al señor presidente y el equipo de gobierno y a la sociedad civil sobre los avances que tenemos, lo que hay que mejorar, lo que se ha quedado sin desarrollar y todo lo que tenemos que gestionar para tener las respuestas más productivas y proactivas. Están las estrategias, las herramientas inclusivas, la innovación, la tecnología, todo lo que se trabaja desde un Estado accesible, la participación ciudadana, las organizaciones, las asociaciones, los compromisos que el Estado hace con ellos, y los servidores públicos con discapacidad, los avances y los retos que tenemos dentro de la función estatal, porque dentro de la función estatal también hay personas con discapacidad prestando su servicio técnico y profesional. La resolución que crea el reglamento interno del Consejo es la resolución 1 del 2019. Y aquí yo les puse en la presentación algo bien concreto, el título 1 que tiene los aspectos generales, capítulo 1 que tiene la naturaleza jurídica, el 2 que tiene la denominación, que es la que le da el nombre al Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, los objetivos, la estructura interna, todo el protocolo de cómo se desarrolla el CONADIS cuando se rinde informe a final del año, el orden del día, las actas, los votos, los miembros de ese equipo del Consejo, las comisiones de trabajo, aquí ya vamos a ver qué es lo que hacemos en las comisiones de trabajo, la función de las comisiones de trabajo, la responsabilidad del enlace de la Secretaría Técnica, los coordinadores de comisión, el facilitador de la comisión, las reuniones de trabajo de cada comisión y las disposiciones finales, para que sepamos que todo esto se desarrolla a través de una estructura que mantiene un orden técnico para que todo quede registrado y todo tenga un apoyo con un nivel jurídico estatal. A la señora Laura ya les presentó todo lo que es la estructura del Consejo, pues están todos los ministerios del Estado, todas las instituciones del Estado, las organizaciones y las comisiones del Consejo cuentan con la participación de todos los ministerios para que todos organicemos el enfoque estructural para las metas a alcanzar. También se ha explicado que la Secretaría Técnica que le corresponde el seguimiento y la transversalización de las instrucciones del Consejo es la Secretaría Nacional de Discapacidad desde su misión y desde su visión. Las oficinas de equiparación de oportunidades las debe tener todas las entidades autónomas y semiautónomas estatales y son creadas para la protección de derechos y la igualdad y la equidad de todas las personas con condiciones de discapacidad. La herramienta son las políticas públicas. Deme un segundo. Ok. Las políticas públicas de inclusión. CENADIS es nuestro regente para todo lo que es la orientación técnica. El Consejo espera recibir los resultados y se hace a través de los enlaces. ¿Qué tenemos que usar como herramienta de cumplimiento? El Plan Estratégico Nacional. De ahí cada institución hace su POA institucional de acuerdo a su proyección técnica y luego en las comisiones de trabajo entre todos los ministerios se crea un POA por cada comisión. Tienen que existir 7 POAs que pertenece cada uno a cada comisión, de acuerdo a la proyección técnica de la comisión, salud, educación, accesibilidad, asuntos laborales, familia, educación, derechos humanos, y así sucesivamente se le van consiguiendo entonces las acciones de respuesta a lo que la sociedad civil está esperando. Algunas de las normas de protección que manejamos dentro de las mesas de trabajo del Consejo, la ley 15 del 31 de mayo del 2016, el decreto ejecutivo 333 que reglamenta dicha ley, el decreto ejecutivo 56 que reglamenta el numeral 24 que habla sobre la importancia de crear estas oficinas,
También hablamos en las comisiones sobre las condiciones de personas con enfermedades crónicas involutivas y o degenerativas, el decreto ejecutivo que crea la comisión que analiza las situaciones de estas condiciones, el decreto ejecutivo que crea la ley 134 de equiparación económica, que es con la certificación que emite Senadis, para la equiparación económica de las personas con discapacidad y su familia. Luego también trabajamos en las comisiones con el marco internacional, la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos de la Persona con Discapacidad, las 100 reglas de Brasilia, la Convención Belém do Pará para la protección de la mujer, respecto a la violencia, a la erradicación de violencia y sancionar todas estas situaciones, la Convención Interamericana contra toda la forma de discriminación. También tenemos un marco legal súper bondadoso y nutrido, empezando desde la Constitución con el artículo 19 que se refiere a no discriminación, la ley que crea Senadis, la ley 23 del 2007, y así sucesivamente todo lo que ya los técnicos conocemos y los enlaces sobre lo que se refiere a protección legal y normas de protección. Sin límites, los derechos humanos deben ser defendidos y protegidos siempre para todas las personas, para todos por igual. También dentro de las comisiones del Consejo explicamos cómo se deben llevar el seguimiento por parte de los enlaces para la acreditación de los expedientes paralelos, o así le llamamos los técnicos al expediente o la carpetilla que se abre para registrar las condiciones diagnósticas de funcionarios y funcionarias con condiciones de discapacidad o de funcionarios y funcionarias con condiciones de enfermedades crónicas y estas referentes, ¿no? Le llamamos expediente paralelo y también se explica cuántos diagnósticos se requieren para las situaciones de discapacidad, para acreditarlas oficialmente al expediente, y cuántas se requieren para las acreditaciones por enfermedades crónicas. También se trata de utilizar los instrumentos de protección en derechos humanos, todos los que conocemos y podemos aportar. Buscamos autonomía e independencia en las respuestas que se dan a las organizaciones. También se trabaja en cooperación con organizaciones humanitarias a nivel internacional, que está la Cooperación Técnica Internacional, que nos acompaña con algunos programas que otros países nos brindan en cooperación. En sí, buscamos que la discapacidad no sea una limitación para la participación de la persona. La discapacidad es una condición, pero cuando revisamos al final, la persona tiene los mismos derechos que tienen todas las demás personas. ¿Tiene limitación en alguna función orgánica? Sí. ¿Tiene limitación en alguna proyección de su persona a la participación? Sí. Pero eso no quiere decir que no pueda participar. Desde las 7 comisiones del Consejo buscamos que la persona tenga plenitud de participación, pero hemos repetido siempre y seguiremos repitiendo que es un trabajo en conjunto entre el Estado y sociedad civil. No debe haber una brecha, al contrario, debe haber un puente de participación permanente, porque ambos somos la República, ambas partes somos ciudadanos del Estado y todos tenemos que hacer un trabajo de cooperación continua y bilateral para que lleguemos a un puerto seguro en el desarrollo y defensa de los derechos humanos. Son personas con discapacidad, eso siempre se repite en las comisiones del Consejo, son personas con una condición, no es una condición que lleva a la persona, el enfoque tiene que cambiar, son personas con una condición y eso siempre se hace énfasis, mostrando que se debe utilizar un enfoque biopsicosocial que nos permite ver la realidad de la que viene la persona, la afectación que tenga la persona psicoemocionalmente, cómo participamos con estas personas, cómo participan ellos con nosotros y cómo socialmente podemos dar las mejores respuestas. Conclusión de esto, nosotros tenemos que tener primordial orientación de los funcionarios y de las personas en su participación en igualdad de derechos. Considerar todo bajo una visión de derechos humanos y tener una actitud positiva y la voluntad de que las acciones inclusivas se den en cumplimiento dentro del marco legal de protección. Las consideraciones de las capacidades funcionales que tienen las personas
y los deberes que estas personas deben cumplir para que siempre su derecho esté protegido, acreditando cómo debe ser sus expedientes cuando se trabaja en el Estado y en el caso de dar las respuestas a sociedad civil, el trabajo en conjunto, cada uno cumpliendo con los deberes que le correspondan desde las posiciones que le corresponden y la observación constante sobre el cumplimiento de deberes y la aplicación de los derechos, porque es una responsabilidad de todos hacer los procesos inclusivos. Y bueno, hasta aquí es una breve explicación que le puedo brindar a todos sobre las acciones que hacemos desde las mesas de trabajo del Consejo y que al final deben ser las herramientas más prácticas para poder dar respuesta. Gracias. Excelente participación. Muchas gracias, profesor Virgilio. A la orden, con mucho gusto. Espero que todos estén deleitándose de un calientito café en este interesantísimo tema. A continuación, tenemos la participación de la sociedad civil. Contamos hoy con el doctor Guillermo Moreno, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Jurídicos de la Unión Nacional de Ciegos, quien nos ampliará el tema Importancia de la participación de la sociedad civil en las mesas del CONADES. Adelante, doctor Moreno. Está abierta la sala para usted. Gracias, Enoch. Un saludo para los que me han antecedido en la palabra, a todos los que nos están escuchando en este momento y están participando en este café, que me lo deben, ¿eh? Bien, hablar de la participación, cuando escucho yo a mis antecesores, uno se pone a meditar. La participación civil en estas estructuras que en el presente siglo, al comienzo de la década del presente siglo, se ha hecho un gran movimiento a través de instrumentos, ya sean legales, ya sean de expresiones políticas, económicas, etc. La participación civil en el tema de la discapacidad siempre se ha hecho notar a través de siglos y décadas. Y le pongo un ejemplo. El movimiento de la discapacidad, por ejemplo, en el campo de la educación, donde recibió más impulso, fue en la década del 50, por personas que pertenecían a organizaciones civiles. Y yo siempre lo he dicho, Club de Leones de Panamá, otras asociaciones, a través de la participación, la lucha que ellos emprendieron, se hace un gran movimiento en la educación, se crea el IPE y otras instancias. Luego, y ese movimiento venía a través de un movimiento internacional, latinoamericano y mundial, que hablaba sobre la educación. Luego, en la década del 70, 80 por allá, surgen con más fuerza otras organizaciones, Personas con Discapacidad, Vida Independiente del Canadá, conformada por nuestros amigos en movilidad reducida, la ONCE y otras organizaciones que reflejan la lucha de las organizaciones civiles, y cada de estas organizaciones lógicamente están conformadas por personas con discapacidad que han jugado un papel y seguirán jugando un papel importante en el mundo. De ahí, de esa participación civil a través de estas organizaciones internacionales, surge un gran movimiento que se logró el respaldo de Naciones Unidas en diciembre del 81, celebrándose el primer Congreso Mundial de Personas con Discapacidad. Se logra a través de esta acción conformar y desarrollar la década de las personas con discapacidad. Luego de un examen donde jugaron papel importante la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, la Organización Mundial de Ciegos y la Organización Mundial de las Federaciones de Sordos, se logra, después de la década de las personas con discapacidad en 1992, la creación del 3 de diciembre
para iniciar un gran movimiento y recordar siempre esa lucha que a través de estas organizaciones se ha logrado. Luego, nosotros, que internamente los panameños, teniendo en cuenta todos estos antecedentes y mucho más que no tengo tiempo ahora de señalarlos, se organiza internamente los padres de familia y las personas con discapacidad. Y uno de los logros más importantes fue la Ley 1 de 1992, que habla de la protección de la persona con discapacidad auditiva. No dice discapacidad, pero bueno. Entonces, ese fue el segundo esfuerzo legal que se hizo en Panamá a través de estas presiones de las organizaciones civiles, ¿no? Sí, personas con discapacidad auditiva y visual. Luego se logra crear la ley 42, que habla de la igualdad de oportunidades. Tremendo avance. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, que la sociedad, cualquiera que sea, tiene que tener reglamentos para no caer en anarquía, para saber cuál es y por dónde es el camino a tomar y a seguir, para una convivencia pacífica, para una convivencia solidaria. Luego de aprobada la ley 42 del 27 de agosto de 1999, que habla de la igualdad y la equiparación de oportunidades, donde se menciona con mucho énfasis a la persona con discapacidad y su familia, A raíz de esas luchas, entonces surge en el año 2004 el artículo 19 de la Constitución panameña, en el cual se habla que no habrá fuero ni privilegio. Y las razones que se esgrimen ahí, entre esas está por razón de discapacidad. Es un tremendo avance a nivel de la máxima ley que rige cualquier estado, que son las constituciones. De allí surge un gran movimiento, influenciado por la sociedad civil, y se logra crear, a pesar de todas las luchas que se dieron, la Secretaría Nacional de Discapacidad. Se crea esa institución, esa estructura legal que va a jugar un papel importante entre la estructura administrativa del Estado panameño. Entonces, allí surge el Consejo Consultivo de Discapacidad. Pero es que este movimiento viene a nivel mundial, porque el Consejo Consultivo se crea casi en todos los países a raíz de ese gran movimiento internacional, que a raíz de todos estos otros, por ejemplo, la Convención de la OEA sobre la no discriminación contra la persona con discapacidad, el gran movimiento legal que se forman en todos los países latinoamericanos con ese movimiento de crear leyes que vayan sobre todo a hablar de educación y sobre todo en el campo laboral. Cuando surgen los famosos porcentajes que se están estableciendo en cada ley que se aprueba y se pone en vigencia en cada país. Luego, de ahí, de la creación de Senadi y Conadis, ¿no? Surge el primer PENDIS, que ya hablaron mis antecesores, ¿no? Para establecer que realmente un número aproximado de cuántas personas con discapacidad existía en Panamá. ¿Ve? ¿Y para qué? Con ese gran movimiento que también surge en el mundo, de hablar de políticas públicas, porque antes no se hablaba de política pública. ¿Y qué es la política pública? Es todo el mecanismo que se establece para ir a solucionar problemas sociales que están orbitando a la población panameña en este caso. Entonces, lógicamente, teniendo en cuenta todo este movimiento, ¿no? De ese pantallazo, ese cronograma
ese mapa de necesidades que tenemos toda la persona con discapacidad, después de haberse aprobado y puesto en vigencia la Convención Mundial de los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, que sale y surge todas unas líneas que tienen los estados de obligación de cumplir. Pero allí también se habla de la participación de la sociedad, que no solamente esas leyes, esas líneas de política pública surjan de los aparatos que conforman nuestros estados, sino con la participación de nuestras organizaciones. Entonces, ¿cuál es la obligación? ¿Por qué surge? Porque los estados tienen que rendir un informe cada cierto tiempo a un organismo de Naciones Unidas que es el garante de que realmente la convención en cierta medida se cumplen en uno u otro estado. Y en esa participación de ese informe que se obligan los estados está la participación de la sociedad civil. Y por eso que tienen lo que se denomina el informe sombra. Nosotros fuimos y estuvimos presentes en unos de estos informes sombra de Panamá. ¿Ve? ¿Qué se logra a través de esa participación? Que esos expertos que no están en los estados tengan una idea de qué es lo que, porque los estados tienen la costumbre de a mil maravillas, Alicia, la misma maravilla. Entonces es la responsabilidad nuestra señalar a dónde se ha avanzado, a dónde no y qué falta. Pero eso se logra, esa participación, y Panamá, gracias a Dios, tenemos toda una estructura legal, ¿no? Para que logremos un gran avance en cuanto a las soluciones que están orbitando nuestro tema de discapacidad. Con la participación en esas 7 comisiones, también hay que tener en cuenta que los cambios en todo sentido, llámese globalización o desglobalización en estos momentos, están incidiendo en el desarrollo de nuestra situación de las personas con discapacidad. Hoy día cuando se habla de aranceles, hoy día cuando se hablan de situaciones de los estados, hoy día cuando se habla de migración, hoy día cuando se habla de otras situaciones que se dan, de los conflictos bélicos que se están dando en el mundo, nosotros tenemos que estar presentes porque también si hay una de las fuentes grandes de discapacidad son los conflictos que se están dando y se han dado durante la existencia de la humanidad. Entonces, cuando se está hablando, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, que se habla no solo, ese para que nadie se encuentre atrás o se quede atrás, es un lema que sostienen los objetivos de desarrollo sostenible, que habla de todo, combatir el hambre, la pobreza, la calidad de la educación, que es un tema orbitante en nuestras poblaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestras organizaciones? Siempre hemos dicho, es profesionalizar si querramos o no, y que no se nos entienda mal, sino preparar, capacitar a nuestros miembros para que vayan con suficientes elementos para discutir y buscar el mejor bienestar en cada tema. En educación, por ejemplo, ¿hasta dónde se ha cumplido la inclusión? Si esa inclusión realmente se está dando y todavía hay colegios privados que uno tiene que demandar para que no violen el derecho a la educación. O que en el desarrollo de todos estos planes que se hacen para desarrollar nuestros campos agrícolas. Si queremos, por ejemplo, ahora que se hizo la reforma del Seguro Social,
Bueno, ahí tenemos que hacer una cuestión muy aparte a ver cuál fue la participación de la persona con discapacidad. Pero la persona con discapacidad ahora, y le pongo un ejemplo, cada vez que los procesos electorales transcurren y pasan, y a las organizaciones de discapacidad, los invitamos, nos invitan, nosotros siempre hemos hecho aporte y se nos han tomado en cuenta. El acondicionamiento de por ejemplo, de los sitios donde están las urnas es un tremendo aporte que desde 1999 se ha luchado. Y otras circunstancias que han mejorado la participación electoral, ¿no? Como sufragante de la persona con discapacidad. Ese es un ejemplo. Entonces, es la responsabilidad nuestra de que prepararnos, capacitarnos en cualquier tema. A mí me preocupa mucho y lo voy a decir. Es lo que se vaya a hacer en la carrera administrativa. Es una reforma de la ley de carrera administrativa. Me preocupa mucho en lo que se está dando en cuanto a la reestructuración del Estado panameño. Son cuestiones que como ciudadanos, como cualquier ciudadano, nos debe preocupar. Pero nos preocupa a nosotros también porque implica el bienestar, salud, económico, laboral, educativo. Y entonces, si nosotros no tenemos personas preparadas, ¿cómo vamos a luchar para que no se nos marginen? Nosotros mismos podemos estar marginándonos por no contar con ese elemento. Tenemos 7 comisiones y ojalá que se fueran otras más que se requieren en estos cambios estructurales a nivel nacional como consecuencia de lo que ocurre a nivel mundial. Señores, yo quiero agradecer. Podríamos hablar de muchas cosas más que me preocupan. Hay un tema que me preocupa que mejor dejémoslo para otra cosa. Yo no lo quisiera dejar. Pero yo en estos momentos quiero agradecerle. No sabe en qué circunstancias venimos aquí hoy. Somos bomberitos. Y a todos ustedes, ¿no? Y hacerle el llamado. Preparémonos, ¿no? Preparemos que vienen cambios grandes. Y hay una preocupación que le voy a decir. Que aquí se está confundiendo el tema de las personas con discapacidad con el tema de las enfermedades crónicas degenerativas. Cuidado, Cuidado, que son 2 cosas. Ya en el campo laboral hay una tremenda confusión. Aquí se está confundiendo la discapacidad de la certificación que se da y quieren volvernos atrás, sacarnos de los derechos humanos para volvernos al concepto rehabilitatorio médico. Ojo, que esas cosas se deben discutir, analizar fríamente para no retroceder en nuestra base. Simplemente, cuando se anuncia a nosotros, debe ser persona con discapacidad, no quitar el tema persona, porque nos sacan de ser titulares de derecho. Son cositas que dejo y que en otras ocasiones se pueden ampliar y otras más que se están dando a nivel nacional y como panameños y como miembros de la sociedad panameña nos involucra y nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar. Pero si no hablamos, si no estamos presentes, al menos en esas 7 comisiones, entonces nosotros mismos vamos a tener la culpa de no hacernos eco de esas inquietudes o necesidades. Gracias, Enoch, muy amable, y creo que he cumplido contigo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación. Vamos a abrir espacio para preguntas y respuestas, ya que el público nos está solicitando ampliar alguna de las exposiciones que nos han presentado nuestros expositores. Vamos a darle 5 minutos como máximo para no extendernos un poquito más del tiempo que hemos establecido para este calientito café de esta hermosa mañana de miércoles. 1, a ver, ¿cuáles son las acciones que se están haciendo desde el CONADIS para integrar
a la sociedad civil en las reuniones, las acciones de las mesas están dando resultados como para que estos se motiven a participar. A ver cuál de nuestros dos primeros expositores tienen respuesta a esta pregunta. Adelante. Gracias, Bueno, profesor Virgilio. creo que soy yo. Sí. Ok, vamos. Hemos estado conversando siempre en todas las comisiones y con mucho énfasis de los últimos años hacia acá, de que es primordial la participación de los miembros de la sociedad civil. Entonces, se le ha explicado a cada coordinador que todas las personas de las organizaciones y asociaciones de sociedad civil deben ser convocados cuando se preparan los cronogramas de nuestras reuniones de comisión a participar, porque un traje sastre no se puede construir o realizar o crear si la persona que lo requiere no está presente. Entonces no podemos tomar decisiones y proyecciones técnicas de respuesta si las personas que requieren estas respuestas tienen unas propuestas o unas especificaciones de sus situaciones y sus necesidades muy puntuales. Entonces, ellos tienen que estar participando de estas reuniones. Que es fácil el trabajo en conjunto, a veces no es tan fácil, pero es muy interesante y muy edificante. Ayer estuvimos bueno, traté de estar en dos comisiones al mismo tiempo, pero es imposible casi. Estuvimos conectados virtual con educación, en la comisión de educación, y en presencial en el Hospital Santo Tomás con la comisión de salud, y estuvo presente en ambas sociedad civil. Estuvieron con nosotros en el hospital, por dar un ejemplo, para que la persona que está haciendo la pregunta tenga una idea de cómo estamos trabajando. Estuvieron las personas con enfermedades raras y medicamentos huérfanos, haciéndonos una conferencia de exposición de sus realidades y de las situaciones que podemos trabajar en conjunto. Igual las personas con discapacidad también participan de estas reuniones de comisión. Entonces, sí hay resultados alcanzados, que no se ha publicado todos los resultados alcanzados, aparte de lo que se presenta en el Consejo Consultivo a final del año. Existen resultados, que hay muchas cosas que trabajar también, pero sí queremos hacer un llamado cada vez más fuerte, más intenso a los miembros de sociedad civil para que participen. De hecho, ¿qué hemos estado haciendo ahora que estoy yo aquí en la Secretaría como enlace interinstitucional? Hemos tratado de reactivar eso de que comuniquemos todos los cronogramas de reunión de comisión, para que los miembros de sociedad civil participen de todas las comisiones en las que ellos tengan interés participar. No hay ningún problema en su participación. Después que ya estés conformado como una asociación, como una agrupación, como una ONG que puede enviar a sus miembros a participar de las reuniones, bienvenido siempre. Es de puertas abiertas todas las comisiones del Consejo para escuchar. Eso sí, siempre hacemos un llamado que sea una acción de participación proactiva, que sabemos que tenemos algunas fallas como Estado, pero también sociedad civil tiene algunas fallas como sociedad civil. Todos tenemos fallas, pero todos tenemos muchas virtudes, capacidades y habilidades que podemos poner al servicio de trabajar en conjunto, todos juntos para llegar a un puerto seguro de productos y de acciones proactivas. Entonces sí, se lo digo sinceramente como funcionario, como técnico y como ciudadano. Sí hay resultados que se están alcanzando y siento que son bastante motivadores para que podamos seguir participando. Y lo dijo ya el doctor Guillermo en su exposición, el tener la claridad de cuando hay enfermedades crónicas y de cuando hay condiciones de discapacidad. Eso es muy importante, y eso también en las reuniones de comisión se trata siempre de explicar cómo corresponde, cómo se acreditan estas situaciones en los expedientes para tener plena claridad, y que también la sociedad civil en su participación en estas reuniones técnicas nos acompañe, manifestándonos la realidad de sus situaciones diarias. Eso también nos ayuda a nosotros a direccionar y planificar mejor las respuestas que vamos a presentar en nuestros FOAs. Pero considero que sí hay acciones motivadoras que dicen tenemos que trabajar en conjunto. Ahora tenemos otra pregunta.
Estando en las mesas, vemos que muchos enlaces no conocen sus funciones. ¿Qué está haciendo la CENADIS para capacitar a los nuevos enlaces? Yo creo que es otra pregunta para usted, Magíster Carrión. Adelante. Sí, 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 ahí vamos a darle la respuesta. Bueno, casualmente el año pasado CENADIS hizo una primera inducción para los nuevos enlaces institucionales que asisten a las comisiones. Después de esa primera inducción que hizo la Secretaría, la Procuraduría de la Administración desarrolló una segunda inducción, una capacitación que duró una semana, gracias a la iniciativa que nos llevó el doctor, honra, vamos a decir de dónde surgió la idea de esa capacitación a nuevos enlaces estatales. Surgió del doctor Guillermo Moreno. Con mucha alegría y con mucho orgullo lo tengo que comunicar aquí. Fue una iniciativa suya, él se la presentó al anterior procurador de la administración, nos sentamos, estructuramos y empezamos el desarrollo de la misma, y terminó aquel día, al final de la semana, una semana de diferentes temas que los enlaces nuevos por comisión tienen que conocer, que es lo que yo presenté ahorita en las filminas: el saber acreditar los expedientes de los funcionarios, el saber hacer el abordaje correcto de los ciudadanos que piden los servicios de cada ministerio, el que las oficinas de equiparación de oportunidades cuiden el buen abordaje y atención de un ciudadano. Hace poco se creó la oficina de equiparación de oportunidades de la Fiscalía General de Cuentas, y ellos tienen ya su oficina creada y además adicionaron un sistema de accesibilidad a la institución, porque ellos tienen un edificio pues que es difícil la modificación estructural para la accesibilidad, pero colocaron un aparato, un salva escaleras creo que se llama, que es como un pequeño elevador que sube a la persona hasta el lobby, y la persona ya puede entrar a hacer sus trámites en autonomía e independencia. Eso fue un momento muy, muy, muy importante y muy motivador para otras instituciones del Estado. Ese es un pequeño ejemplo, hay otros ejemplos más. Para poder crear respuesta y que los nuevos enlaces conozcan cuáles son las responsabilidades que tienen, porque no es solo asistir a la comisión como enlace, participando porque un ministerio lo delegó, tanto en ciudad como en el interior. No, es que el enlace que va a las reuniones de comisión es el técnico que debe dar una respuesta, orientar y asesorar a los despachos superiores de su ministerio para que tengan claridad de cuáles son los procesos de inclusión, y que al mismo tiempo se tiene la participación de la sociedad civil. Aquí les quiero decir en el final de esta respuesta para la persona que hace la pregunta, que de la capacitación pasada que se realizó de una semana, se estuvo conversando constantemente durante esa semana de que se hicieran capacitaciones parecidas a esas cada año para reforzar a los enlaces, por lo menos 2 veces al año, a los enlaces que ya están, y apoyar a los enlaces nuevos, porque les comunico algo: los enlaces muchas veces no están todo el periodo de un año con nosotros. Hay instituciones que a veces su enlace cambia, es transferido a otra parte y viene un enlace nuevo, y a veces cambiamos de enlace varias veces, y eso es algo que crea un poco de inestabilidad, pero no quiere decir que no podamos trabajar. Pero sí pedimos siempre que por favor los enlaces se mantengan, porque hay que llevar una secuencia de cumplimiento de los compromisos por cada ministerio y por cada comisión el compromiso que se tome. Entonces, son buenas noticias que les quería dar, de que sí hay una inducción y seguimiento para los nuevos enlaces. No es tan rápido como se cree, lleva un tiempo, no todo el mundo viene con experticia en el tema técnico de inclusión, en el tema de discapacidad y en el tema de derechos humanos, pero no es problema que no seas súper especialista o que vengas con un alto cargo graduado y especializado. No, no hay problema con eso. Lo que se necesita es inteligencia emocional, actitud positiva y voluntad. Después que usted tenga eso como enlace, usted es bienvenido a cada comisión y va a aprender con nosotros cómo se hace todo esto, y que es un espacio de acción muy interesante, y que usted en el presente está construyendo respuesta para un futuro si en grado caso ocurriese algo en nuestras vidas, tengamos políticas inclusivas
y tengamos mesas de trabajo conscientes de que todos podemos hacer en cooperación humana y técnica mucho por avanzar en el tema de inclusión y protección de derechos. Así que sí, así llevamos lo que es la inducción de los enlaces nuevos. Gracias, profesor. Bueno, aquí tenemos no una pregunta, solamente una acotación. Nos dice un participante la importancia de que las instituciones puedan establecer las estadísticas de las acciones que les corresponde desarrollar, toda vez de que hay que cumplir con informes de Estado que son trabajados y son enviados a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad a los organismos internacionales. Efectivamente. Dice, otra pregunta aquí dice, las personas con discapacidad que participan como sociedad civil dentro de una comisión del CONADIS se quejan de que los resultados obtenidos en los informes solo se observan dentro de las instituciones a las cuales pertenecen y ellos no ven los beneficios de forma directa. A ver, adelante. Creo que esa respuesta también va conmigo. Ok, ayer en la Comisión de Salud estábamos conversando sobre este tema. La importancia de reflejar lo que estamos haciendo. Y estaban miembros de sociedad civil ahí. La importancia de que se publique, la importancia de que se dé a conocer. Porque muchas veces se desconoce lo que se está logrando. Imagínense, oficinas nuevas creadas, a veces la ciudadanía lo desconoce, u otras instituciones lo desconocen, u otras instituciones, colegas, enlaces, desconocemos que en un ministerio hay un protocolo de accesibilidad o hay un protocolo de manejo y atención de abordaje, que tienen su documento, que tienen su manual. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué hemos estado pidiendo a las instituciones? Que sus sitios web sean accesibles, que puedan manifestar qué se está haciendo, que se pueda subir esa información, que eso sea de comunicación pública, que eso se vaya multiplicando, el dar a conocer los resultados de lo que están haciendo. Lo que pasa es que todo eso también tiene que tener el aval de cada institución, de que se informe todo lo que se está haciendo en pro y en positivo, obvio. Tiene que salir con los permisos de sus rectores institucionales. Aparte de eso, que sus sitios web y sus medios de comunicación e información sean accesibles. Eso también es importante y eso también hay que respetar los protocolos. Pero ayer casualmente hablábamos cuál era la manera más segura y con los permisos estatales de que esa comunicación se dé y se abra más para que la sociedad civil pueda ser también un comunicador de lo que se está alcanzando en cada comisión y de que ya hay situaciones aplicadas, activadas o en proceso de activación. Explicábamos ayer el trabajo en conjunto que hemos estado haciendo con el licenciado Publio y que hemos estado haciendo con AIG, ¿ve? Para todo lo que es la activación de las plataformas y su accesibilidad a la comunicación, a la información. Esas son buenas noticias, pero todo eso tenemos que irlo alineando. Ahora no es que falta el instrumento, ahora es que tenemos que saber como comisión, los coordinadores, cómo alineamos el producto alcanzado para que no haya un desconocimiento de lo que se está alcanzando. Y ya hay muchísimas cosas que ayer nos daba un poquito de tristeza, que a veces sociedad civil no sabe que estamos haciendo y que es información que se queda guardada o información que no va al informe internacional de ONU o de Ginebra o de OEA. Entonces, eso no debe pasar, y si está pasando tenemos que corregirlo lo antes posible. Que toda esa información sea comunicada de la mejor forma posible y con los parámetros que corresponden a nivel legal. Entonces también les comunico eso, estamos trabajando fuertemente para eso, lastimosamente no somos muchos, pero lo que estamos haciendo cómo es la forma más práctica de hacerlo, y también con el apoyo de ustedes participando de estas comisiones podemos replicar lo que se está haciendo. Sociedad civil es uno de los primeros comunicadores de cada resultado o cada cosa que se hace en los ministerios. Ellos mismos nos dicen a nosotros, sí puedo entrar,
no puedo entrar a la institución. Sí me atendieron bien, no me atendieron como corresponde. Necesito un intérprete, necesito un lector porque no puedo ver y necesito saber qué está pasando en mi documentación. Necesito autonomía para ir yo mismo a hacer mi trámite y no esperar que alguien me esté haciendo el trámite. No es cuestión de lástima, es cuestión de derecho. Entonces también estamos trabajando sobre, casualmente lo que están preguntando se estuvo hablando en la reunión de las dos comisiones que nos conectamos ayer. O sea, que quiero informarles que sí estamos haciendo cosas, nada más ahora tenemos que alinear cómo vamos a hacer público todas estas cosas. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. La CENADIS ha elaborado un plan de accesibilidad universal de Panamá con 10 años para el cumplimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y consideramos igual que necesitamos más información para el desarrollo de los planes operativos sectoriales. Bueno, creo que otra vez me conecta la respuesta. Tenemos el Plan Nacional de Accesibilidad, un documento, les digo, porque lo hemos visto en conjunto con la LICEN ENOC, con la directora de políticas sectoriales, con el director de equiparación de oportunidades, con el despacho superior. Es un plan maravilloso. No es que no está, ya está. Ahora viene la parte de cumplimiento del plan. Le voy a hablar desde las comisiones del CONADI, desde las comisiones del CONADI. No solo la Comisión de Accesibilidad tiene la responsabilidad de hacer que ese plan sea aplicable y desarrollado en el tiempo meta que tenemos estipulado dentro del mismo. No. Es que son las 7 comisiones del Consejo que tenemos que ponerlo en práctica. Miren lo bondadoso que es el Plan Nacional de Accesibilidad, que él trae por cada capítulo y por cada ítem. Él trae qué debe hacer cada ministerio, cada institución, de acuerdo a su función técnica de proyección. O sea que eso está más que preparado, ya está la hoja de ruta de lo que tenemos que hacer. Cada ministerio, cada institución, cómo lo debe hacer, qué debe hacer, cuándo lo debe desarrollar, cómo lo debe desarrollar. ¿Ve? Entonces, ya eso es una hoja, es una guía que ahora yo no puedo decir, es que yo no sé cómo se implementa eso, o si yo soy el ministerio tal que hago tal cosa. No. Es que de acuerdo a la realidad de su ministerio, por el estudio de los especialistas que nos acompañaron, que hicieron un trabajo espléndidamente maravilloso y agradecido siempre por toda esa proyección que nos han ayudado a crear. Ahora nada más es cumplirlo, pero el cumplirlo nos va a llevar a todos juntos. Cada comisión tendrá que ir haciendo la aplicación y desarrollo de dicho plan. Eso lo estamos trabajando desde CENADI también en una coordinación espectacularmente muy importante, que nos va a involucrar a todos. Y sociedad civil, por supuesto, que también nos va a acompañar en el cumplimiento del mismo. No va a ser tan rápido, no va a ser para mañana en la mañana ni dentro de 2 meses, ya la licenciada lo explica. Es un plan con una proyección bastante amplia. Nos va a llevar un tiempo. Tal vez en la primera fase lograremos X porcentaje de cumplimiento, después la mitad y así sucesivamente iremos completando. Pero también hay buenas noticias. Hay ministerios e instituciones que ya tienen parte de cumplimiento de lo que ese Plan Nacional de Accesibilidad nos proyecta y nos plantea. Lo que tenemos que hacer ahora, reunido con los 7 coordinadores de comisión y con todas las comisiones, es analizar en qué estatus nos encontramos, qué hemos desarrollado, qué hemos podido lograr, qué ha sido practicable, qué debe ser más accesible y qué debemos seguir realizando para alcanzar la meta. Entonces ya ahorita ya viene otra parte, es cooperación de todos, es compromiso de todos, es responsabilidad de todos y es, pero es que no tengo el presupuesto, pero yo estuve en una institución 8 años donde no teníamos tanto presupuesto así y logramos algunas cosas de accesibilidad, es poquito a poquito con lo que se tenga, con todos los que puedan acompañarnos y volvemos al punto. Inteligencia emocional, actitud positiva y voluntad, pero hay que guiar a los despachos superiores, a los ministros, a los viceministros y a los directores y subdirectores y explicarles, nuestra responsabilidad en accesibilidad está aquí, nosotros podemos desarrollar por estos meses y este año hasta aquí,
y su ministerio va a brillar y su ministerio va a destacarse como un ministerio que va bajo unas líneas de derechos humanos permitiendo la accesibilidad de todos, ¿ok? De todos, no solo estoy hablando de personas con discapacidad, es de todos los ciudadanos el derecho humano en plenitud de participar, de entrar a un lugar y tramitar yo mismo mis cosas, yo misma mis cosas. No esperar que otro me lo haga porque yo no puedo entrar. Yo puedo entrar desde todas las formas de accesibilidad posible. Entonces, depende de nosotros. Está el plan, ya está creado, ya están las instrucciones dadas de cómo se hace. Ahora el hacerlo va a depender de nosotros y del compromiso que cada vez que Senadis convoque a las reuniones, a las mesas de trabajo para ver cómo lo hacemos, todos estemos comprometidos con hacerlo. Eso es una noticia alentadora que les estamos dando en este momento y espero que todos aprovechemos el participar. Necesitamos participación a plenitud. Todos podemos alcanzar la meta. Todos vamos a hacerlo lo mejor posible. Entonces es una noticia que les quería dar. Ya después en los llamados que haga la Secretaría y los especialistas de cooperación internacional con todo lo que nos van a acompañar, el director de equiparación de oportunidades y así sucesivamente los directores que van a participar. Por favor, participemos todos cuando se haga el llamado para que podamos hacer el plan. El plan es espectacularmente maravilloso y nos va a permitir tener un país más accesible, desde el turismo hasta los asuntos de la jurisprudencia de personas en su autonomía para hacer las cosas por sí mismos, con todos los avances. Eso, otra noticia buena para seguir luchando. Gracias, profesor. Aquí también tenemos un aporte de un participante. Insto a procurar el acompañamiento de las organizaciones y las comisiones para que el trabajo se vea evidenciado y más allá de estadísticas, se generen resultados en conjunto tangibles en la sociedad civil de personas con discapacidad. Wow, tenemos bastantes preguntas. Este café está muy interesante porque hay muchas preguntas y realmente nos sentimos muy contentos, muy motivados de que está la participación del CONADIS en pleno y tienen preguntas muy interesantes que están esperando pues respuesta de nuestros expositores. Aquí hay una pregunta muy interesante que siempre por lo general se hace. Ahí yo creo que va a ser bien interesante, valga la redundancia, la respuesta a la misma. Dice, ¿qué medidas se pueden tomar cuando un funcionario, por ejemplo, tiene familiares con una condición y no cumple con sus deberes? Ok, vamos a acompañarlo con eso. Muy fácil, muy fácil. Acuérdese que cuando una persona con discapacidad entra al servicio público, al servicio estatal, a laborar, o entra a la empresa privada a laborar, porque también esto rige a la empresa privada, están en territorio panameño, se rige por las normas panameñas. La persona le está diciendo, esto se lo voy a decir con todo, de verdad, desde aquí, desde mi corazón. Esto lo he querido decir siempre y lo tengo que decir. La persona con discapacidad o con alguna condición limitante que pide o solicita su participación a inclusión laboral, nos está diciendo a los que le podemos dar la oportunidad de inclusión laboral que tienen la capacidad, la habilidad y todo lo requerido para ocupar una plaza, X plaza en donde usted quiera, y haciendo lo que usted sabe hacer. Eso me compromete a mí a cumplir algo que se llama reglamento interno, que es la norma de estructura interna que dice cómo debemos trabajar todos los funcionarios en el Estado o en la empresa privada. Cuando usted no cumple con los deberes de ese reglamento interno, usted está incumpliendo reglamento interno. ¿Cómo se le hace a usted una observación de incumplimiento? Con la revisión de reglamento interno, volvemos a la redundancia, y es carrera administrativa. O sea, por ahí nos vamos. Hay un reglamento interno que tiene toda institución. Si yo como persona incumplo uno de los puntos, a mí me van a molestar, a mí me van a llamar la atención, a mí me van a hacer documento escrito, lo que corresponda. ¿Ok?
Así se lleva el seguimiento de cualquier funcionario con o sin condición de discapacidad. Ahora, si usted tiene condición de discapacidad y usted no cumple con la D, porque son dos D, una de deberes, una es de derecho, pero yo quiero solo la de derecho y se me olvida y escondo la de deberes. ¿Cuál es mi deber? Acreditar mi expediente como corresponde para yo estar protegido cuando invoque las normas de protección. Uno, esa es mi primera protección. Y eso es lo que le indica a la institución contratante, que yo tengo una condición que debes respetar y que debes cuidar de que yo lo pueda hacer bien protegido por las normas que corresponden. Pero a la hora de que yo cumpla con mis deberes como profesional del ministerio o de la empresa privada, oiga, yo tengo que cumplir reglamento interno. Pero hay gente que se cree con patente de corso, se cree un arcángel o se cree una entidad y que nadie me puede decir nada y que nadie me puede amonestar y que nadie me puede... No, estamos equivocados. Es una persona con igualdad de derechos, pero también tiene igualdad de deberes. Entonces, simple y sencillo, se revisa el caso, se sienta la persona, se sienta el oficial de recursos humanos, se sienta el oficial de equiparación de oportunidades, se sienta la misma persona que está incumpliendo y se le explica en qué está fallando y se le pide que explique por qué está fallando, porque tienes algún problema, porque ocurre algo que podemos nosotros solucionar, pero es una reunión técnica para que todos estemos claros. En el manual de buenas prácticas de Procuraduría de la Administración está colgado en sitio web. Ahí dejamos en ese manual un tipo de procedimientos de acompañamiento que se utilizan para este tipo de situaciones, porque crea mucha confusión y crea mucho problema. Y hasta puede haber una vulneración de derechos por el desconocimiento de cómo se lleva este manejo. Pero igual, la persona tiene que estar clara que tiene deberes que cumplir por reglamento interno, que tiene deberes que cumplir por la acreditación correcta de su expediente técnico para la condición que tiene, para que se puedan proteger sus derechos, no para que le demos los derechos, porque la persona ya tiene sus derechos. Aquí nadie le va a dar derechos a nadie, porque ya todos tenemos innatos nuestros derechos. Lo que vamos a hacer es el protocolo de protección de los derechos desde el cumplimiento de los deberes del funcionario o la funcionaria. Esa es la forma técnica, práctica y humana de llevar este tema, para que nadie se salga de las líneas que le corresponden, porque discapacidad no es una patente de corso, es una condición. Y hay que respetar la participación en derecho, pero la persona también tiene que respetar que tiene que cumplir con unos protocolos, porque si laboralmente yo no puedo estar, ¿qué es lo más sensato? Que yo diga, me retiro porque no puedo con esto, porque es un trabajo muy difícil para mí o de riesgo. Pero si en el camino hay que hacer entonces la equiparación de oportunidades, la adaptación del puesto y toda esa cosa, eso se trabaja en el camino y eso se mira en una reunión técnica con todas las partes que correspondan, y así se resuelven estos problemas. Pero si se desconoce cómo se resuelven, ahí vienen más problemas. Tenemos otra interesante No, pregunta. ¿me permites un momentito, por favor, que quiero intervenir en este punto? Adelante, doctor. Mira, como personas, nosotros las personas con discapacidad, como ciudadanos que somos, estamos sujetos, sí, a derechos y deberes. ¿Ve? La discapacidad no es un fuero laboral, porque se han equivocado y han dicho que la discapacidad es un fuero laboral y que la persona al trabajador con discapacidad no se le puede despedir. Yo he visto muchos casos. La irresponsabilidad de trabajadores con trabajadoras con discapacidad que no cumplen y se le despide. Entonces comienzan a hablar de que existe un fuero. No existe fuero. Lo fuero es sindical, lo fuero es maternal, no de maternidad, ¿ve? Pero no hay, entonces, pero tampoco, porque ahora mismo nosotros, mejor no digo nada, ¿ves? Ahora mismo se le niega, por ejemplo, en un ministerio a 2 personas que adquirieron una discapacidad, porque la discapacidad puede ser por nacimiento adquirida, ¿ve? Y se le ha negado a 2 empleados de esa institución una licencia para rehabilitarse. Oye, un momentito, La Convención de los Derechos Humanos
en el artículo 26 habla de la rehabilitación, ¿sí?, de la persona con discapacidad. Y yo no me puedo quedar callado, no, porque tampoco hay funcionarios dentro del gabinete que están no cumpliendo y yo sé que esto va a traer roncha y bueno, ya yo estoy curado en cuanto uno se pronuncia y las consecuencias que trae. Pero está bien, pero tú no le puedes negar a un trabajador con discapacidad una licencia para que se vaya a rehabilitar, para que venga nuevamente a su trabajo. Si tú tienes la obligación, si es empresa privada, la obligación de reservar ese puesto para ese trabajador, de reservar, dice la ley 42 y dice la ley 15. No es que tú le vas a decir, no, te niego eso porque estás negando y estás violando el derecho humano de la rehabilitación, artículo 26 de la Convención. Está bien que él se va a rehabilitar. ¿Para qué? Para nuevamente volver a su trabajo. Incluso cuando ese trabajador vuelve a su trabajo, si lo puede desempeñar en óptimas condiciones, se le da y se le integra. Pero si no, se le busca otro puesto que él jamás no se le puede despedir por esa situación. Y eso es lo que se pelea. No, y lo otro es la concepción política, que muchas veces se están despidiendo a personas con discapacidad por cuestiones políticas. Las personas con discapacidad mundialmente se ha demostrado que es un problema. ¿Por qué existen las cuotas laborales? Para asegurar ese derecho de la persona con discapacidad a laboral. Si no, no existieran cuotas laborales. En Panamá es el 2%, en Brasil es el 4%, etcétera, etcétera. Para asegurar ese cumplimiento del derecho del trabajador. Pero si la persona con discapacidad, el trabajador no cumple, el patrono, llámese gobierno, el patrono se llama empresa privada, tiene todo un código laboral, tiene los reglamentos internos, tiene la ley de carrera administrativa, ¿no?, para aplicársela, y tiene el código administrativo dependiendo de la situación y la causa. Tiene todos esos instrumentos legales para despedirlo. Y ahí hay pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al despido de la persona con discapacidad. Pero lo que yo no puedo aceptar, ¿no?, que una persona se le niegue licencia para rehabilitarse por un tiempo X, ya sean 2, 3 meses, lo que fueran, porque la rehabilitación es para que tú vayas a recobrar facultades o funciones que tú hayas perdido por accidente o cualquier otra cosa. No, esa es la rehabilitación. Tanto el patrón tiene la obligación de la reserva del puesto. Y eso está ocurriendo en una institución gubernamental. Tú perdona que yo te lo diga, pero hay que ser bien claro en cuanto cuando se va a tocar el sistema de despedida. Si tú despides a ese trabajador negándole la licencia, hay una causa justificada del reintegro. Eso es lo que quiero decirle. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra interesante pregunta. ¿Qué podemos hacer si encontramos una institución que no está cumpliendo con las responsabilidades que le corresponden? Bueno, cuando una institución que directamente implica un enlace participando en alguna de las mesas, porque todas las instituciones tienen un enlace participando, casi todas. Las que todavía no lo tienen, pues deben estar por enviar un enlace representante. Las instituciones nuevas o las que han cesado al enviar un enlace porque hay cambio de administración o porque fue enviado otra misión, debe enviarnos un enlace. Bueno, a la institución hay que hacerle sensibilizaciones primero, porque tal vez desconoce de la temática, y hay que capacitarle para que tenga la designación de un oficial de equiparación
o que se tenga la confirmación si tiene oficina de equiparación o no, porque es que cuando no hay oficina de equiparación de oportunidades, se desconoce de la temática, como lo que acaba de explicar el doctor Guillermo, entonces empiezan a cometer una serie de situaciones que llevan a posible violación o vulneración de derechos. Entonces, obvio, hay instituciones que no quieren andar haciéndole estas cosas a las personas por el puro gusto de hacer algo así, porque eso es vulneración de derechos. Nadie quiere hacer eso y nadie debe estar haciendo eso. En un país de milenio como este y como otros hay en el mundo, no se deben estar haciendo ese tipo de cosas. Pero el no tener una oficina o el no tener un enlace que haga una representación de protección de derechos humanos, pues obvio que se van a cometer este tipo de situaciones y va a colocar a la institución en incumplimiento de protección de derechos y va a colocar a la institución en incumplimiento de buen abordaje cuando el ciudadano vaya a buscar el servicio de atención de lo que dé ese ministerio o esa institución o esa secretaría. Entonces hay que cuidar mucho que la institución sea sensibilizada primero, que después sea capacitada en la temática para que se pueda manejar la mejor proyección de inclusión, sea para el ciudadano que viene a buscar el servicio como para la atención de los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en ese ministerio. Hay instituciones que han cometido algunas fallas no porque quieran, sino porque siento que es desconocimiento. Entonces tenemos que averiguar qué es lo que está aconteciendo, si ellos pueden delegar un enlace para poderlo orientar y acompañar, sensibilizarlos y hacer una concienciación de lo que corresponde en protección de derechos humanos. Pero sí, eso sería el mecanismo más rápido, porque si esperamos que a la institución se le ocurra o le nazca, tal vez ni se le va a ocurrir ni le van a hacer. ¿Ves? Porque lo desconoce, es que si no lo conoce va a estar cometiendo una falta, como las que acaba de explicar el doctor Guillermo, que no deben estar ocurriendo. Como que yo tengo una condición y con todo el respeto, no sé qué fue lo que aconteció, pero me sonó súper terrible. Como que yo voy a tener una condición y yo pido una licencia especial para rehabilitación y tú me la vas a negar. ¿Bajo qué argumento legal, perdón, me la estás negando? Tiene que tener un argumento legal para la negación de eso. Y si revisamos las convenciones internacionales y las normas nacionales, hay artículos para manejar eso. ¿Cómo yo desconozco ese artículo? ¿Cómo yo tuve el, no sé, el lanzarme y decirle al funcionario no te voy a dar la licencia, que es una rehabilitación, no fue una licencia para un paseo, es para rehabilitación de su condición o tratamiento de su condición? Y si el funcionario lo tiene documentado y sustentado legalmente como debe ser y acreditado, la institución debe concederle, revisar cuáles son los artículos para concederle ese permiso y concedérselo. Entonces, un desconocimiento de eso puede ser vulneración de derecho. Con decirle que pueden acabar hasta en la sala tercera lo contencioso, con decirle hasta dónde puede llegar eso. Entonces, un desconocimiento que se puede resolver con sensibilización, capacitación y orientación a la institución, si no se hace, puede acabar en una sala de la Corte o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es vulneración de derechos. Porque me estás diciendo que yo tengo una condición, que necesito rehabilitar, y tú me estás diciendo a mí que no me das permiso para que yo mejore mi calidad de salud y de vida como persona. ¿Eso qué es? Disculpen que uno se pone un poquito como muy inspirado con el tema, pero es que eso es muy peligroso. Y eso coloca a las dos partes en problema, a la parte afectada y a la parte que debe garantizar la protección humana de derechos de la persona y que le está esperando rendimiento de ese funcionario, pero ¿cómo le va a rendir si tú me estás negando mi derecho a rehabilitación? Entonces una cosa contradice a la otra, y eso cuanto antes, institución que desconozca estos temas de inclusión y derechos humanos, lo antes posible hay que comunicarse con ellos con mucho respeto, con el argumento de la norma y empezarle el acompañamiento, porque puede estarse equivocando por desconocimiento y eso no está bien. Podemos resolverlo, se debe resolver, se debe anunciar qué está pasando para el acercamiento y acompañamiento. Gracias, profesor. Importante indicarles que la licenciada Laura Ceballos ha estado contestando por el chat algunas preguntas que ustedes han estado haciendo. Aquí tenemos otra muy interesante. A través de la Dirección de Políticas Sectoriales se nos solicitan cuestionarios que debemos responder para cumplir con los informes internacionales.
¿Qué hacer si no tenemos todas las respuestas? Bueno, en ese caso voy a contestar yo. Adelante, licenciada. Generalmente, tanto de organismos internacionales como nacionales, nos piden muchas veces información sobre el tema de discapacidad. Es decir, si en la ONU están promoviendo algún programa o algo que tenga que ver con discapacidad, corren y quieren saber si los países tienen algo relacionado o vinculado al tema y automáticamente, cuando se trata de Panamá, llaman a Senadis. ¿Qué hacemos en Senadis entonces? Lógicamente, aprovechar la oportunidad que tenemos al tener un Consejo Nacional Consultivo para extender a través de esta gran red todas las preguntas que nos están preguntando pues, al país. Un ejemplo, nos preguntan sobre niñez. Senadis no maneja focalizadamente el tema de niñez, focalizadamente lo maneja la CENIAF. Lógicamente nosotros vamos a preguntarle a CENIAF, le vamos a preguntar a lo que es la Comisión de Familia, a la Comisión de Salud, lo que tengan de información vinculado a discapacidad y niñez. Lógicamente, el Ministerio de Salud va a contestar la competencia de él y la CENIAF va a contestar de acuerdo a la competencia de ellos, a la información que ellos tengan. No así, es probable que no contesten todo el cuestionario, es probable que no tengan todas las respuestas, pero lo que se espera de cada una de las instituciones es que respondan de acuerdo a su a lo que están haciendo, de acuerdo a su institución, a la información que manejan. O sea, no se espera que respondan todo, se espera que respondan de acuerdo a su competencia, de acuerdo a lo que ellos tienen. Porque digo, nos van a pedir información y nos van a seguir pidiendo información de mujer, de niñez, de adulto mayor, de juventud. Nos piden información sobre equiparación de oportunidades, sobre educación, y nosotros a responder de acuerdo a lo que nosotros consigamos, la información que podamos conseguir de todos nuestros enlaces. Senadis no tiene información precisa sobre lo que está haciendo las estadísticas de educación, por ejemplo, pero nosotros si nos piden información lo vamos a preguntar en el ente rector, vamos a ir al Meduca a preguntar entonces para que nos contesten o nos ayuden a contestar lo que nos están preguntando. Lógicamente, de estos organismos internacionales y nacionales nos van a preguntar a nosotros porque somos la institución rectora en el tema de discapacidad, pero lógicamente no tenemos toda la información. Toda la información está en el Consejo Nacional Consultivo y es por eso que entonces nosotros distribuimos de acuerdo a la competencia de cada quien que respondan de acuerdo a la información que mantengan en sus instituciones. Muchas gracias, licenciada Laura. Excelente mañana. Este excelente café cargado de conocimiento preparado exclusivamente para ustedes. Créanme que estoy muy satisfecha del logro del mismo, porque sabemos que hay muchas interrogantes a través del CONADIS y siempre aquí dispuestos para contestar todas sus interrogantes. Deseamos agradecer a los expositores del día de hoy por sus excelentes presentaciones en tan interesante y necesario tema, ya que es a través del CONADIS, como lo dijeron los expositores, que se hace transversal el tema de discapacidad. Igualmente al público nacional e internacional que nos ha acompañado y como siempre al equipo técnico de la Senadis que contribuye siempre al desarrollo de este proyecto. Les recordamos que este webinar queda grabado en Facebook y en el canal de YouTube de la Senadis para continuar haciendo docencia. Feliz y bendecido día para todos. Muchas gracias.